Bueno, continuamos con el tema y ahora pues vamos a hablar de la microbiología y su contexto histórico. Esto es muy importante. ¿Por qué estudiamos historia? Porque necesitamos saber de dónde venimos. Si los microorganismos son seres que no podemos ver a simple vista, que necesitamos un microscopio para poder verlos, ¿cómo hacían en la antigüedad para saber eh, que las enfermedades que sufrían eran provocadas por microorganismos? Difícil, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de historia y de personajes que tuvieron un gran impacto para que la microbiología se desarrollara como ciencia. La microbiología se desarrolla de forma sistemática hasta el siglo XIX. ¿Qué quiere decir de forma sistemática? De que se establecieron una serie de procedimientos y sistemas para el estudio de los microorganismos. Ok, hasta el siglo XIX. Y hablamos en la parte A de esta clase que los microorganismos fueron uno de los primeros seres vivos o los primeros seres vivos en habitar la Tierra. ¿Por qué nos tardamos tanto en descubrirlos? Bueno, por algo se empezó y ese algo fue el microscopio, herramienta necesaria para poder observar los microorganismos. Obviamente el hombre ha sufrido o sufrió de las consecuencias de los microorganismos, cuando hablamos de enfermedades, de la descomposición de los alimentos, y también se ha beneficiado de ellos, ¿verdad? Desde tiempos inmemorables. Pero hasta el siglo XIX se establece esa herramienta tan importante para poder estudiar los microorganismos, que es el microscopio. Este señor, Anton van Leeuwenhoek, fue el que nos ayudó a descubrir ese universo microscópico. Vemos que él era un comerciante de tela que utilizaba esferas de vidrio para revisar la calidad de la tela, para ver si el tejido de la tela era de buena calidad. A él le gustaban mucho las esferitas y entre más pequeñita fuera la esfera, él lograba tener un mayor aumento de la tela. Entonces, él utilizó o empezó a diseñar un artefacto que le permitiera poder colocar esa bolita de vidrio para poder observar. Y así fue como él diseñó el primer microscopio, aunque no lo sabía, ¿verdad? Un día logró ver en una gota de agua algo que ningún humano había visto antes. Él los llamó mini animales, pero hoy los conocemos como microbios o como microorganismos. Y así fue como él empezó a ver muestras en su prototipo de microscopio y fue como comenzó esta herramienta. En esa foto que tenemos aquí en grande, en esta imagen, fondo negro, es como se miraba el primer microscopio diseñado por Anton van Leeuwenhoek. Recordemos que él no era médico y no tenía injerencia en el campo científico, pero él fue la primera persona que pudo observar estructuras microscópicas. Luego, pues viene una serie de personajes que comenzaron la investigación. Uno de ellos es Robert Hooke, que fue el que diseñó el siguiente prototipo de microscopio, ya pues con un diseño más estandarizado, y agregó una fuente de luz que permitió comenzar el estudio de la célula. Entonces, como ven, estudiar los microorganismos no fue tan fácil. Ahora vamos a ver quién fue una de las personas, bueno, el padre
de la microbiología. ¿Y por qué se considera el padre de la microbiología? Pues porque él fue el que comenzó el estudio sistemático de los microorganismos. Él fue el que hizo caer en razón a toda la comunidad de aquel tiempo de que los microorganismos sí existían. Y este señor es Sir Louis Pasteur, que él es considerado el padre de la microbiología. Y con un experimento sencillo para nuestra época, él derrocó la teoría en la que la población vivía en aquel tiempo llamada generación espontánea. Esa teoría era la que permitía dar una explicación a todos los acontecimientos que sucedían, que eran a cuenta de los microorganismos, pero como no había forma de estudiarlos, se lo acreditaban al miasma, a los hechizos, al mal de ojo, a fuerzas oscuras, para darle explicación a las enfermedades. Entonces, Luis Pasteur, con este experimento, porque ustedes van a encontrar en su libro la explicación, con los famosos matraces Pasteur o cuellos de cisne, donde él demostró que en un caldo que se mantuvo en condiciones de esterilidad, al aplicarle calor y se mantuvo sellado, este caldo se mantuvo intacto en relación al tiempo. Pero cuando este frasco tuvo contacto con el ambiente, este se contaminó con microorganismos y hubo un cambio físico en él. Con este experimento, Luis Pasteur demostró la presencia de los microorganismos. Otro personaje sumamente importante en el desarrollo de la microbiología como ciencia sistemática fue el doctor Robert Koch. Robert Koch fue uno de los exponentes que dio grandes contribuciones a esta ciencia. Él comenzó a estudiar el Bacillus anthracis, el carbunco, el anthrax, una enfermedad que en los años de 1800 era mortal para el humano y para los animales, generalmente el animal, los vacunos. Entonces, él estudió esa relación, o sea, descubrió que era una bacteria, Bacillus anthracis, el que provoca el anthrax. Demostración del agente causal de la tuberculosis y la peste bubónica, que fueron enfermedades que afectaron mucho al mundo, murieron muchas personas. Él demostró quiénes eran los agentes causales de la tuberculosis, o sea, Mycobacterium tuberculosis, y de la peste bubónica, que es Yersinia pestis. Investigación sobre el cólera, que pues también otra enfermedad que cobró muchas víctimas. Él demostró que era de origen bacteriano provocado por Vibrio cólera. Desarrollo de técnicas de investigación de microorganismos, o sea, gracias a Robert Koch es que nosotros podemos trabajar los microorganismos a nivel in vitro en el laboratorio. Él desarrolló muchas de las técnicas con las que trabajamos hoy en día los microbiólogos y también desarrolló los postulados de Koch o la famosa teoría germen-enfermedad. Y vamos a explicarla rapidito. Vemos el primer individuo con signos de enfermedad. El primer individuo con signos de enfermedad, nosotros tenemos que observar el microorganismo y también tenemos que poder aislarlo en cultivo puro. ¿Para qué? Para saber si un microorganismo es el que está causando la enfermedad de este individuo. Ya cuando este microorganismo se aísla, entonces ese microorganismo debe ser inoculado en un individuo sano. Con el tiempo, este individuo sano debe demostrar los mismos signos y síntomas que el individuo enfermo número 1, y de este segundo individuo que ahora ya está enfermo, se debe extraer el microorganismo, poder observarlo y poder aislarlo en cultivo puro. Esta teoría, enfermedad germen o
postulados de Koch, es lo que utilizamos hoy en día para determinar que un microorganismo es el agente causal de una enfermedad. Y esto lo desarrolló Robert Koch en los años de 1800, muchos años atrás, y todavía lo seguimos utilizando. ¿Qué hay en el futuro de la microbiología? ¡Wow! Es enorme la cantidad de posibilidades que la microbiología nos ofrece. La famosa era genómica es el futuro. Era genómica. La era genómica es la que nos permite estudiar los genes de los organismos. Ahora ya no vamos a estudiar los microorganismos buscando su forma, buscando cómo se comportan, no. En la era genómica vamos a estudiar directamente el genoma, o sea, el ADN o el ARN de los microorganismos en cuestión. Es donde entra el mapeo, secuenciación y análisis de genoma, que en la actualidad se está volviendo muy popular, los famosos bancos de genes, o sea, donde se encuentra la información genética de una gran diversidad de microorganismos. Mediante estas técnicas de análisis del genoma es cómo los científicos han podido demostrar la gran diversidad de bacterias que existen, y no solo de bacterias, sino que de virus, de hongos, de algas y una gran cantidad de microorganismos. Se descubrieron que microorganismos que antes se estudiaban como organismos individuales o como familias, ya mutaron, ya no existen como tal, sino que ahora han desarrollado nuevas características. Todo esto solamente ha sido gracias a la era genómica, o sea, al estudio del genoma propio de cada organismo. La inserción de las ómicas, que son las ciencias que estudian específicamente moléculas, como la proteómica, metabolómica, que estudian el metabolismo y el desarrollo proteico de cada organismo. Los bancos de genes, como el GenBank, que es uno de los bancos de genes más grandes, donde por métodos genómicos se obtiene la información de una gran cantidad de microorganismos mediante secuencias genéticas. Y esto nos ha llevado al estudio de bacterias no cultivables, por ejemplo, o sea, microorganismos que por sus características propias no se puede estudiar de manera in vitro en el laboratorio. Entonces, mediante los estudios genómicos, pues nos ha permitido conocer que existen y qué funciones pueden tener esto. Y esto ha llevado al descubrimiento de muchas nuevos fármacos, vacunas, que esto pues nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A los seres humanos. Recordemos que esta es la finalidad de la microbiología, la aplicación para obtener un beneficio. Bueno, chicos, esta es la parte B del tema 1. Y como les dije, vamos a abrir los foros, el foro para que pongan ustedes todas sus dudas y lean el capítulo 1. Aquí está todo eso y estoy a la disposición para sus dudas. Un gusto, adiós.